Es claro que nosotros hace tiempo que estamos planteando la necesidad de la profundización de la reforma del sistema de salud. Yo creo que a la reforma de la salud le pasa lo que le pasa a otras políticas públicas en estos gobiernos de izquierda que hemos tenido hasta ahora. Es decir, ha habido un impulso inicial, ha habido un primer impulso en el primer gobierno del Frente Amplio que generó un clima favorable a la reforma de la salud, que incorporó colectivos, que logró empoderar derechos a mucha gente, a una política pública que tiene un claro sentido democrático, popular, que hace la equidad social, que hace la mejor distribución de la riqueza, pero luego hubo una visión de la fuerza política en el gobierno, del gobierno del Frente Amplio, de que esto ahora se trataba de administrarlo. Y nosotros entendemos que en un proceso de cambios, los cambios no se detienen. Los procesos de cambios inexorablemente deben avanzar y ganar aún mayor derechos. Porque para cambiar, lo decía el doctor Fernández Galeano, hay que tener decisión política. Y sobre todo hay que tener espacios y también tener aliados. Lo hemos dicho desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, seguimos diciéndolo del gobierno de Mujica y lo volvemos a decir ahora en el segundo gobierno de Tabaré. Los principales aliados de los cambios son los trabajadores y el conjunto de la población. No en vano hemos conformado un espacio social. Yo quisiera entregarte el programa de ese espacio social por más y mejor salud para todos los uruguayos, que lo entregamos en lo que se llamó, se lo entrego también a ti, el Diálogo Nacional en Salud. Nosotros promovimos este año, cuando, bueno, por ahí se discutía todo aquello, la estafa del FONASA, era una discusión más judicial que política, y nosotros decimos que la discusión era política, que había que discutir las bases en donde había que avanzar y había que producir la reforma. Bueno, creemos que lo que hoy no hay es una profundización de la reforma, porque creemos que hoy no hay audacia política para avanzar en ese sentido. Después vamos a ver hacia dónde creen los trabajadores que se debería avanzar. Porcaro, ¿cómo ven ustedes las instituciones privadas de salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud? Se ha avanzado en algunos aspectos, imagino que hay cuestionamientos, pero ¿hacia dónde se debería ir en todo caso? No, mire, primero vamos a mirar la parte del vaso llena, creo que corresponde y es muy válido hacerlo. Una reforma que, como dijo Fernández Galeano, era necesaria, el sistema estaba muy fragmentado, era inequitativo. Una reforma que ha sido muy valiente, porque ha sido una reforma que le ha cambiado la calidad de vida a la población, una reforma que ha logrado un cambio también en lo asistencial y que ha incorporado al sistema de salud a poblaciones que no estaban correctamente incorporadas. Pero eso tiene un resultado, y nosotros en las últimas encuestas que tenemos, que son recientes ahora de agosto, cuando a la población se le pregunta cuál es su percepción sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, dice que la salud le ha mejorado mucho o ha mejorado un 60% de la población, que no ha mejorado ni empeorado un 21%, y solamente un 17% dice que ha empeorado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, el sistema de salud. O sea, índices muy buenos. ¿Cuál ha sido el impacto personal que han vivido en el Sistema Nacional Integrado de Salud aquellas personas que antes estaban en un sistema y que ahora están en otro? O sea, que han vivido los dos sistemas en estos 2 años. Un 60% dice que ha mejorado su experiencia personal en el sistema de salud. Otros dicen que el 25% dicen que ha sido la misma y otros que han empeorado. O sea, la percepción personal y hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud de la población es muy buena, es excelente. Por lo tanto, ha sido un cambio valiente, un cambio que se ha encarado políticamente y que ha sido un cambio trascendental. En las instituciones privadas de salud hemos tenido que hacer un desafío enorme. Hemos incorporado del 40% de la población que atendíamos al 61% de la población total del país. Pero hemos incorporado poblaciones realmente importantes para el país.
De los menores de edad de 13 años que atendíamos antes de la reforma en el 2006, que era el 22% de los menores de 13 años, ahora atendemos al 60%. Y del 25% de la población más vulnerable, aquella que tiene 3 bases de prestaciones y contribuciones como ingreso, atendíamos el 25% y ahora atendemos al 40%. O sea que hemos tenido que cambiar nuestra estructura de atención, invertir en mayores recursos humanos, invertir en mejores infraestructuras para dar respuesta a esto con estos resultados. Por lo tanto, de la reforma nosotros, la verdad que vemos muy satisfactorio lo que se ha caminado hasta ahora. Que hay aspectos perfectibles, como dijo Fernando Galeano, sin duda. Que hay aspectos profundizables, como dice Bermúdez, sin duda. Pero como decías tú, tenemos una reforma de 10 años y si lo comparamos con una persona es un niño. Todavía no le podemos pedir la madurez que tendría una reforma si tuviera 20 años. Ha logrado cosas, la población la ha valorado y creo que lo que tenemos que hacer es inyectarle mayor posibilidad de desarrollo para alcanzar algunas metas que pasan por lo asistencial y que pasan también por el fortalecimiento del primer nivel de atención, de los recursos humanos sobre ese primer nivel de atención y otros desafíos que tenemos que seguramente abordaremos más tarde. Yo me alegro mucho escuchar a representantes de las instituciones decir que están muy contentos con la reforma, porque antes del 2007, cuando la discusión de la reforma, había gerentes de instituciones, las que representa el doctor Porcaro, que temían que la reforma de salud fuera a la cubana. Pensaban que le iban a sacar el negocio ese tan lucrativo que era administrar, como hasta ahora, ¿no? Recordemos que hay gerentes de instituciones que ganan $1 millón de pesos por mes por administrar instituciones de salud. Segundo, me llaman la atención esas encuestas, porque lo que hoy la gente está viendo, y lo decimos con preocupación, porque la reforma no ha avanzado, no vea la reforma, la gente común, la gente de la calle, la que habla de la canción de Jaime Ross, no vea la reforma como un avance, la ve como un retroceso, sobre todo cuando tiene que esperar 6 horas para que lo vea un especialista o tiene que hacer que sea una operación bancaria. Permanente, ¿no? A ver, nosotros tenemos propuestas, ¿no? Nosotros decimos, ¿cómo reducir el valor de ticket y órdenes? Bueno, vamos a una propuesta gradual, tomando el ingreso de la población. Por ejemplo, franjeando de acuerdo a quienes tienen menores ingresos, a quienes tienen mayores ingresos, y no tal vez en todos los estudios, sino tal vez en algunos en particular, y en algunos tickets y órdenes en particular, pero no puede ser una barrera a la atención de salud, un rechazo a la persona que viene a la institución de salud a atenderse, el valor del ticket y órdenes como pasa hoy. O como, por ejemplo, cuando un médico le receta 5 medicamentos a una persona y lo ve uno. Cuando camina del consultorio a pagar a la ventanilla de los medicamentos y cuenta qué medicamento va a llevar, porque los 5 no lo puede llevar. Por lo tanto, encuesta de satisfacción, que hablen en general, está lleno, de sociólogos este país también está lleno, incluso hasta de estudiantes. Ahora, de la verdad verdadera, este telefonito recibe todos los días distintas llamadas de gente que está pidiendo que en vez de 3 meses está esperando para un dermatólogo, que lo atiendan antes que la piel se le termine de caer del brazo. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de cabeza pre-FONASA, hablamos de instituciones y directivos de instituciones que compiten dentro de unas reglas que hoy no existen. ¿Qué buscaba la reforma de la salud? Cambio de modelo de atención, cambio de modelo de gestión y cambio de modelo de financiamiento. Hemos avanzado en el cambio de modelo de financiamiento. Nunca, pero nunca, las instituciones de salud tuvieron la masa de dinero que hoy manejan. Uruguay invierte casi el 9% del PBI en salud. ¿Cuál es el problema? Y lo vemos cada febrero cuando habla del corralito mutual, gastan millones de pesos. Los mismos que integran la Cámara que representa el doctor Porcaro, se arrancan la cabeza para ver cuántos socios se pueden llevar. Eso es una cabeza pre-FONASA. Y es una cabeza mercantilista. En el sistema privado mutual tuvimos que dar cabida a este aumento que le hablé de la población, y tuvimos que adecuar tanto la infraestructura como la infraestructura humana de atención. Entonces, para determinado tipo de especialistas hay estos tiempos de espera. Pero acuérdese que también en un esfuerzo de regulación
del Ministerio de Salud Pública, nosotros tenemos regulados los tiempos de espera que tenemos que tener, tanto en especialistas como en médicos generales. Eso está regulado. Por lo tanto, no podemos ir más allá de lo que tenemos regulado. Ahora, si usted quiere llegar a un especialista, bueno, grado 5, que realmente y tiene un cuello de botella porque estamos atendiendo más población con los mismos recursos humanos. Pero ese es un debate que acá lo tendríamos que dar conjuntamente con la Universidad de la República, que es la que forma los médicos, y con el sindicato médico, porque también esta reforma no solamente es una reforma que ha abarcado lo económico, que sino también ha abarcado cuestiones muy fundamentales de nuestra atención, por ejemplo el trabajo médico, por ejemplo condiciones de mejora del recurso humano de la salud, porque hace poco estuve hablando con un decano de una universidad de Montevideo que hicieron un estudio sobre Uruguay y el riesgo que tiene de que la robotización, la mecanización cambie la conformación de la mano de obra de Uruguay. Me dijo, ¿sabés qué, Porcaro? El único sector que no va a sufrir esto y está en último lugar es el de la salud, porque el recurso humano es fundamental. Entonces lo que hay que hacer es capacitarlo y es mejorar las capacidades humanas. Decías que no, con la cabeza en varias afirmaciones que hacía Porcaro. De verdad, es una noche de sorpresas. Primero, por lo último, si hay alguien que se opuso a lo que propuso la FUS y sacó el último convenio colectivo, que fue la capacitación en línea a cambio de un cobro, una partida salarial, todos los eneros, fueron las instituciones. Se opusieron, pusieron todas las piedras en el camino posibles para que no saliera. Sorprendentemente hoy se dice acá públicamente, qué buena idea, me alegro mucho. Porque claro, hay 50.000 inscriptos que están haciendo esos cursos en línea. Segunda cuestión, me alegro mucho que se digan cosas aquí que, por ejemplo, en ese diálogo nacional en salud que propusimos, las instituciones no plantearon una sola idea. Es más, dijeron, no vamos a discutir este tema aquí, lo vamos a discutir particularmente con el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, noche de sorpresas. Tercera gran sorpresa, el problema junto con el cambio de modelo de atención, que las instituciones no discuten. Cuando hablamos del cambio de modelo de atención, que no se lleva adelante con muchas dificultades, hablamos del papel del médico generalista. Claramente, las instituciones, este problema de los tiempos de espera, nace cuando no se prepararon para la absorción de la cantidad de afiliados que ingresaban. Hicieron campaña a diestra y siniestra, ofreciendo ahí el oro y el moro para que la gente se afiliara a las instituciones de salud cuando recién comenzó el Sistema Nacional Integral de Salud. No hubo, como nosotros planteamos, un estudio sobre un límite inferior y un límite superior que pudieran abarcar las instituciones de asistencia médica colectiva con respecto al número de afiliados. Entonces, ahí está el principal pecado, ese es el pecado original. La FUS pretendía que hubiera límites de la cantidad de afiliados que podía tener las instituciones. Porque estaba visto, por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar los tiempos de espera? Nosotros planteamos que tiene que haber, lo decía el doctor Miguel Fernández Galeano, y está en la propuesta no solo de la FUS, del Sindicato Médico del Uruguay, de la Federación de Salud Pública, de la Asociación de Usuarios, de una concertación, de una coincidencia estratégica que junto, repito, con los usuarios hemos presentado al Ministro de Salud Pública para ese diálogo nacional de salud que ha quedado empantanado. ¿Cuál es el planteo? Bueno, que haya una complementación real, público-privada y privada-privada. Pongo ejemplos. Hay instituciones de Montevideo en una misma área geográfica que se caen de afiliados y hay otras que tienen instalaciones en donde justamente lo que le tienen son afiliados. ¿Por qué no puedo una complementación allí? ¿Por qué yo me operé hace poco de rodilla? Bueno, me operé en otra institución que me logró superar el problema, a la cual también me afilié. Pero podía haberlo hecho antes si la institución de la que yo además soy también afiliado, la que tenía anteriormente, tenía una coordinación con otra institución que tiene instalaciones ociosas y donde yo me podía capaz que atender con un
traumatólogo no tan calificado, no tan grado 5, no tan estrella como la que yo estaba anteriormente, y me podía atender ahí. No hay complementación privada-privada, hay lógica de competencia entre las instituciones. ¿Faltó previsión? ¿Falta complementariedad? No, yo sobre el tema de la previsión o previsión, la verdad no me puedo despedir, porque lo que ha habido acá es un enorme desafío, el enorme desafío de darle respuesta a una reforma. Y lo que no puedo admitir es que le dimos respuesta con estos niveles de aceptabilidad. Hemos cambiado nuestros recursos humanos, hemos cambiado y ampliado nuestra infraestructura, nuestra tecnología, hemos conseguido esto y lo hemos hecho con un enorme esfuerzo de gestión, con recursos que han sido limitados y que han venido por diferentes vías, pero que nos han provocado también, a lo largo de este tiempo, déficits operativos consistentes. Esos déficits operativos consistentes son los que terminan en que en los últimos 5 años acumulamos déficit operativo de 130 millones de dólares y pérdidas acumuladas, estoy hablando de Montevideo, institución Montevideo, de 140 millones de dólares. El esfuerzo ha sido enorme. ¿Y cómo hemos hecho frente a eso? Con mayor endeudamiento. Hemos conseguido también ayuda para hacer las inversiones por la sobrecuota de inversión, que ahora está suspendida y en el Parlamento no se sabe si se va a aprobar para encarar los nuevos desafíos que tenemos que encarar, que es la historia clínica electrónica, que va a mejorar el derecho a información, la determinación de los costos y el nivel de accesibilidad a información de la población. Y tenemos muchas cosas por enfrentar. Si el diagnóstico que les tengo que dar hoy en día a 10 años de reforma es que es una reforma joven, que la tenemos que dejar madurar, que la tenemos que hacer sustentable y que hoy en día tiene anemia, porque un sistema en el cual permanentemente tenemos que trabajar con déficits operativos, eso llevado al símil de un paciente es tener anemia, porque no es normal. ¿Cómo es que nosotros nos mantenemos todavía vivos? Con mayor endeudamiento. Mayor endeudamiento que implica mayor pago de intereses. Y esos pagos de intereses financieros no va a lo asistencial. O sea que ese círculo que de virtuoso no tiene nada, hay que terminarlo. ¿Cómo lo estamos encarando? Lo estamos encarando con un diálogo que ya lleva un tiempo con el Poder Ejecutivo, para llegar a un sistema de financiamiento que por lo menos termine con esta patología. Las perspectivas para nosotros son claras. O el Sistema Nacional Integral de Salud avanza, pisa esos callos, que son los callos de la corporación empresarial, que son quienes frenan el avance de los cambios, y además toma decisiones políticas claras, avaladas, en los trabajadores y en los usuarios que le están diciendo todos los días al gobierno, si quieren cambiar, cuenten con nosotros, o esta reforma, en el marco de un proceso de cambios en el Uruguay, va a ir retrocediendo palmo a palmo. Y lo vemos en la región, vemos las experiencias de nuestros países hermanos. Cuando los procesos de cambio se detienen y se transforman en procesos burocráticos y se basan en encuestas que nadie sabe de dónde salen y en visiones donde en vez de que la salud sea una inversión pasa a ser un gasto, esos procesos y el conjunto de los cambios retroceden y tal vez para una pausa o una involución muy larga. Hoy en el Uruguay, yo saludo este programa, la salud no está en la discusión pública ni en el 10º lugar. Yo sé que el tema de los inversores es muy importante. Ahora, el Uruguay invierte casi el 9% de su PBI en salud. Y sin embargo, no está en la discusión política, no está en la agenda política. ¿De quién es la responsabilidad? No de los trabajadores. Ámbito de discusión, los proponemos permanentemente. Sí está en la cabeza de los empresarios de salud, que lo vuelven a decir, lo de ellos es precisamos más plata para que esto ande mejor, y está en la cabeza de un gobierno que por no enfrentar sus propias contradicciones en este y en otros temas, está, haciendo peligrar que los cambios en el Uruguay no avancen. Y de no avanzar, miremos Temer, miremos Macri, miremos lo que pasa en la región, y eso nos preocupa muchísimo.